que en Vox nos preocupa el fenómeno de desinformación porque aspiramos a que España sea un gran país y creemos que para lograrlo es necesario que la sociedad esté unida. Y precisamente lo que provoca el fenómeno de la desinformación, sobre todo la desinformación política, es que la sociedad cada vez esté más dividida y enfrentada. Y cabe preguntarse de dónde procede esa desinformación. Porque muchas veces se señala, se pone el foco sobre las redes sociales, usted lo ha hecho. Sin embargo, pocas veces se pone el foco sobre los medios de comunicación. Y lo que hemos visto en los últimos años es cómo el origen de esa desinformación muchas veces procede del poder político y luego los medios de comunicación, algunos de ellos, difunden esa desinformación que ha sido originada por el poder político. Lo hemos visto en España, hay varios casos, por ejemplo, en Cataluña, durante muchos años la élite separatista difundió la propaganda de que España robaba a los catalanes y esa élite política contaba con medios de comunicación para difundir esa desinformación, entre otros medios, la TV3, que además da la casualidad que es un medio público financiado por los mismos españoles que después decían los catalanes, los separatistas catalanes, que les robaban. En el País Vasco pasaba algo parecido. El separatismo vasco y ETA contaban también con un medio de comunicación, contaban con Gara, para difundir, incluso para justificar la actividad armada de la banda terrorista ETA. Salvando las distancias y de una manera más reciente hemos visto cómo durante la pandemia muchos medios de comunicación difundían o hablaban de las informaciones que lanzaba el Gobierno sobre la pandemia, sobre las consecuencias que podría tener la pandemia para nuestro país. Vimos cómo desde los medios de comunicación primero se decía que no había que preocuparse por la pandemia, como decía el Gobierno y como se decía desde el Ministerio de Sanidad. Usted, por ejemplo, en una tertulia dijo que el COVID se iba a pasar como una gripe una semana en casa con ibuprofeno. No es algo de lo que alguien se deba preocupar. Es una afirmación que realizó usted durante una tertulia. Y durante la pandemia, además, los medios de comunicación, las principales cabeceras de nuestro país, publicaron una propaganda del Gobierno en todas sus portadas que decía que de la pandemia íbamos a salir más fuertes, cuando la realidad es que miles de personas estaban muriendo y miles de empresas estaban cerrando. Da la sensación que muchas veces los periodistas escriben no para los ciudadanos, sino para los políticos o para el poder político. En la primera sesión que tuvimos en esta comparecencia tuvimos a la directora de contenidos de la cadena SER, Montserrat Domínguez, que nos confesó que a la hora de hacer periodismo ellos tienen un sesgo ideológico, algo que entendemos que un medio pueda tener un sesgo ideológico en sus editoriales. Entendemos que puedan tener matices a la hora de transmitir la realidad. Pero lo que vemos, lo que detectamos es que desde muchos medios de comunicación se da un paso más allá y no son matices, sino que directamente se lanzan noticias falsas y también se oculta una realidad a los españoles. Yo tengo aquí una fotografía, no sé si usted conoce a este señor, se llama David, tenía 38 años y hace unos días defendió a su mujer y a una niña de 14 años de las agresiones verbales y del acoso de 3 magrebíes. David, este fin de semana, estaba en su trabajo y recibió la visita de esos 3 magrebíes. Le asesinaron con bates de béisbol, le pegaron una paliza. Dejó a su mujer y a su hijo sin marido y sin padre. Ustedes, en su medio de comunicación, este es el diario, la portada de hoy, no aparece su rostro. Ayer tampoco. Nos metemos en la edición de la Comunidad Valenciana y tampoco. No aparece su rostro. Da la sensación de que en estos momentos los medios de comunicación están ocultando una parte de la realidad que están sufriendo los españoles. De siempre el poder político ha cometido abusos y los medios de comunicación se encargaban de defender a los ciudadanos de esos abusos y de esas mentiras del poder político. Se decía que los medios de comunicación eran el cuarto poder. Pues en estos momentos los españoles están sufriendo un abuso que son las leyes
que provocan el efecto llamada, que provocan la entrada de miles de personas sin ningún control, y eso está provocando que los españoles estén viendo cómo se les reduce su derecho a la vida, su derecho a la propiedad, su derecho a la tranquilidad, su derecho a la seguridad. Y se ve como en algunos medios de comunicación no están defendiendo a los ciudadanos de ese abuso político que se está cometiendo contra ellos. Este es un caso, es un ejemplo que hemos visto recientemente, pero vemos cómo desde su medio de comunicación hay víctimas de primera y hay víctimas de segunda. Cuando el agresor es una persona que procede de otro país, que ha sido importada desde otros países y comete estos abusos contra los españoles, no aparece o no se le da la importancia que se merece. Y bueno, para preguntar, quería que usted nos contase o que hiciese énfasis en cómo esos medios de comunicación pueden volver a defender a los ciudadanos. Si considera usted que desde esos medios de comunicación se está provocando una desinformación, cómo atajarla, cómo solucionarla, y también que nos contase, ha citado usted la publicidad institucional, si en algunos casos esa publicidad institucional es la que provoca que el periodismo, que los medios de comunicación defiendan más al poder político que a los ciudadanos.